Se avanzó bastante con la moto últimamente y lo que voy a hacer ahora va a ser lijar todo lo que se vaya a pintar. Tanque para sacar el color original. No voy a remover todo el color en su totalidad, sino más bien crearle unas asperezas para la siguiente pintura, o mejor dicho para la imprimación. Y bueno, eso se va a encargar a alguien más porque yo no lo voy a hacer. Tomé la decisión de mandar a hacer este trabajo porque estuve averiguando mucho y si quiero un buen trabajo no lo voy a hacer por mi cuenta porque me faltan herramientas. Ya tengo todo lijado. Le di como última lija una lija grano número 1000. Creo yo que la superficie es lo suficientemente áspera para la siguiente pintura. Este rectángulo que se ve acá venía antes creo yo, las instrucciones o no sé, especificaciones de la moto, creo yo. Lijé lo mejor que pude, pero al final no sale. O sea, al dedo, al tacto, no hay irregularidades, no hay ningún bisel, no hay saltos. Muy raro, pero está todo igual, la superficie es la misma. Este es el foco de freno que voy a usar. A mí me gusta mucho porque creo que va a ir a juego al aspecto que le estoy dando a la moto. Algo que no grabé fuera de cámara, hice esto. Este es el soporte que hice en el anterior video. Solamente le hice 3 perforaciones para que concuerde con estas otras 3 que encajen acá. Las tengo que remachar y así de esa forma este ángulo va a sujetar el foco. Le hice también otras 2 perforaciones que es en donde encaja estos tornillos del foco. Así que ahora lo voy a remachar y ya está. Por lo que sobresale del remache no hay problema de que toque con la patente porque le voy a poner unas arandelas acá y aparte unos topes de goma. Así amortigua un poco las vibraciones y la patente no tiende a romperse como habitualmente pasa. Esto también tengo que ajustar, solamente está colocado a modo de presentación. Me llegaron estos guiños que compré hace tiempo. Estos, tengo uno solo pero compré 4. Me gustan porque siguen el estilo de la moto. Les voy a mostrar ahora cómo pienso hacer para instalarlos. Voy a usar el bulón en donde agarra el amortiguador trasero. Quiero colocar una planchuela, cortar y perforar una planchuela que suba desde acá. Digo, desde acá hasta arriba, unos 5 centímetros. Y en esa planchuela, perforarla e instalar el guiño. Así que para saber bien cómo hacerlo, voy a usar esta arandela y así tener un punto bueno de referencia. Donde encaja en el bulón hasta arriba 5 centímetros. Si sobra mucho, se corta material y ya está. Me quedaría el guiño aproximadamente a esta altura. Así que usando la arandela, primero que nada, antes que nada voy a perforar el mismo diámetro que usa esta arandela, que son 1 centímetro, 10 milímetros. Haría otra perforación entonces los 3,5 casi 4 centímetros, que es en donde se va a alojar el guiño. Luego de las 2 perforaciones, ahí recién le voy a dar la forma, porque si no puede quedarme torcido si dejo las perforaciones para lo último.
De a poco empecé a colocar lo eléctrico en la moto, el motor ya está colocado, falta ajustar bien los bulones. Mi viejo se pasó unas cuantas horas resolviendo el tema del switch. Hace mucho yo lo había comprado y no caí en cuenta, me olvidé de que la moto originalmente trae este. Este es el del embrague, pero viene con el comando integrado a la manija. Entonces sobra aún mucho acá de lo que en realidad debería ir este, y el guiño me queda muy lejos para accionarlo cómodamente. Entonces voy a hacer, o intentar por lo menos, voy a adaptarle un nuevo sistema de embrague a palanca. Consiste en poner acá todo normal como debería ser, pero en vez de que sube y que se vaya al manubrio, que rodee todo esto haciendo una U y vaya hacia el otro lado, y encontrar la manera y el lugar en donde poner una palanca. Pero bueno, eso todavía es una idea a concretar. Lo que voy a hacer ahora es colocar todo el ramal, voy a poner el filtro de aire, ya la batería, ir instalando todo lo importante, porque el tanque, guardabarro y las cachas ya las mandé a pintar. Van a pasar unos cuantos días hasta que terminen de pintar, así que me tengo que poner a hacer esto. Ya está todo lo eléctrico instalado, casi todo, porque falta poner los guiños traseros. Para eso estoy esperando que se sequen los adaptadores que fabriqué. También lo que voy a hacer es retirar el manubrio y hacer una perforación en alguna zona de esta parte para instalar esto, porque esto tiene como un pituto que se encastra en un huequito que está dentro del manubrio. Esa saliente, ese pituto, va encajado dentro de esa perforación. Tengo que hacer la perforación abajo, así iría de forma correcta, porque anteriormente estaba mal puesto, estaba así, nada que ver, porque se nota que este es para otra moto. Entonces hago esa perforación acá, sacando el manubrio. Recién lo coloqué, está perfecto. Ahora sí se puede poner los guiños como corresponde. Solucionado. Hace un buen rato que estoy sentado acá mirando y pensando cómo hacerlo de la palanca de embrague. Por el momento la mejor opción que tengo es la de utilizar el posapié donde iba antes. Acá iba el posapié anteriormente. Lo que pretendo hacer acá es fabricar una planchuela en la que se ancle en esta zona, vaya subiendo un poco y luego que ahí haya un tipo de bisagra, un tipo de eje en donde se acople la palanca.
y la altura debería ser más o menos en donde termina este círculo del filtro de aire. Tengo que tener cuidado porque acá va la cacha que mandé a pintar. Entonces tengo que tratar de hacer algo separado y no me voy a quedar tanto tiempo sin hacer nada. Me gustaría mucho tener esto terminado una vez recibidas las partes. Este cable de embrague quedó muy largo porque obviamente iba al manubrio, pero bueno, lo voy a tener que modificar o comprar otro, buscar de alguna manera alguno que sea más corto. La verdad que desconozco si existe uno tan corto. Lo tengo que hacer porque sobra mucho. Si lo corto no sé cómo voy a hacer. A ver si se puede modificar esto. Yo sé que el extremo tiene que quedar duro. Pero bueno, antes que esto tengo que hacerlo de la palanca para saber exactamente en dónde cortar esto o comprar uno más corto. Acá coloqué lo que estoy fabricando. Le di bastante espacio porque acá todavía falta la cacha, la de plástico. Igual esto se puede modificar, se puede regular un poco porque no es muy duro. Lo que voy a hacer ahora, voy a reciclar esta palanca del freno, la que estaba de aquel lado, para accionar el freno trasero. Lo voy a poner así. Le voy a hacer acá un corte para que encastre por acá adentro y que me quede de palanca. Tengo que cortar esto y colocar algún tipo de bocha para que sea más confortable hacer el embrague. Voy a tratar de modificar yo el cable de embrague porque me parece que no voy a conseguir uno más corto. Lo que voy a hacer ahora es simplemente marcar una posición más o menos de mi agrado para cortar el cable. Este cosito de acá únicamente lo retiré desenroscando como si fuese una tuerca. Debe ser necesario, así que voy a probar a ver si lo puedo meter así como lo saqué y después lo presiono con una pinza. Supongo que esto tiene que ir más apretado.
Antes de continuar quería mostrarles que estoy haciendo esta pieza. Es un ángulo en el cual lo voy a soldar a un lugar de la palanca de embrague. Por el momento pienso que la mejor manera es esta, a un costado, y que estos puntos queden adelante. Acá iría el cable de embrague y tiene estas formas, estos dos puntos acá y un surco en el medio. El surco va a ser para alojar, el surco va a servir para alojar el cable de embrague. Una vez puesto, bueno, se puede poner la evita la soldadura, la prensita se pone acá, y para evitar que esto se salga, por acá, por esos huequitos que hice, se pasa un alambre que funcionaría a modo de seguro. Se encaja por acá y esto se da vuelta, y ahí quedaría sin poder salirse el cable. Luego esto veré cómo hago. Supongo que lo mejor será poner una varilla roscada, en donde después tengo que conseguir un pomo o algún tipo de bocha para enroscarla y ahí quedar con una buena forma de la palanca. Estoy disfrutando mucho de hacer esto, no pensé que me iba a gustar tanto, adaptar otro sistema de embrague, y todo va bien, pero tengo un contratiempo. Al accionarlo, la vaina, la funda del cable se mueve demasiado, tiene mucho juego y no debería, porque si se mueve todo la vaina junto con la palanca, entonces no actúa el embrague como tal. Lo que hice fue presentar un poco ahí para que el cable se agarre, no se mueva tanto, pero toda esta zona de acá sí se mueve mucho. Entonces, bueno, resulta fácil que necesita un complemento que ya tenía de fábrica en el manubrio, que era este cosito, que es para regular el embrague, pero que a la vez también funcione como agarradera y que no se mueva tanto el cable. Esto de acá iba dentro de esto, y esta rosca va dentro de otra. Lo que voy a tener que hacer para solucionar este problema es modificar el cuadro. Entre comillas, no es mucha cosa lo que tengo que hacer, pero a esta varilla la tengo que soldar en una parte del cuadro, en donde espero y ojalá que no se cruce la cacha, hacerle una perforación en donde pase este. Para quien no lo esté reconociendo, este mismo yo usé para hacer los brazos laterales que agarran el guardabarro trasero. Me sirvió para ponerlo y usarlo como buje, porque este también funciona muy bien para enroscar por dentro el tensor del cable. Este, no sé cómo llamarlo, bujecito roscado, funcionaría como la manija. Así que lo único que voy a hacer es cortar un poco y soldarla a la varilla que le mostré, que a la vez también tiene que ir soldado el cuadro. Ya está casi terminado. Nomás tengo que pintar y masillar si hace falta, pero por fortuna no me salió bastante bien la soldadura. El único drama ahora es que es durísimo para embragar. Bueno, señores, ya está todo instalado y les voy a ser completamente sincero. Tuve que hacer remodelaciones, cambios, porque lo hice mal. Al principio, este soporte que se ve acá estaba soldado más arriba, y este que está acá, que pertenece a la palanca, también estaba más arriba. Habiendo una línea imaginaria, coincidía. El problema de eso es que, como vieron en el anterior clip, me costaba mucho embragar, era muy duro, y es debido a que estaba muy alejado del punto del eje. Entonces eso no me dejaba palanquear con suficiente torque. La solución entonces fue bajar un poco más esto que estaba acá antes, y a la palanca también bajarlo un poco en donde se conectaba el cable, y es mucho más blando, más fácil de embragar. Y con esta nueva palanca es mucho más fácil. Era cuestión de saber dónde colocar las cosas para tener mejor palanca, mejor torque. Solucionado. De casualidad pensás hacer lo mismo, no hagas lo que yo al principio. Soldá el soporte
y la palanca, donde se agarra el cable, más abajo, lo más cercano posible al eje. Tampoco tanto, porque si no, para hacer el cambio hay que hacer mucho recorrido. Esta distancia está bien. ¿Cuánto será? 6 centímetros, 7 como mucho. Así que bueno, eso es todo por esta parte. Espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima.